Bien, agradecemos entonces a quienes nos han acompañado durante toda la jornada y a quienes nos están acompañando en este homenaje al maestro Jesús Martín Barbero, quien se ha excusado de no asistir a su homenaje, valga la redundancia, por motivos de quebrantos de salud. Ha pedido a su amiga y discípula Amparo Cadavid, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios, que reciba en su nombre este homenaje que le hace a FACOM. Jesús Martín Barbero, como todos sabemos, es doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina. Cursó posgrado en Antropología y Semiótica en París. Fundó el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y miembro activo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Además de esto, ha trabajado como investigador asociado en la Universidad Complutense de Madrid y como profesor en la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Stanford y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es reconocido por los libros de investigación que ha escrito, entre los que se encuentran De los medios a las mediaciones, Comunicación masiva, discurso y poder, televisión y melodrama, mapas nocturnos y pretextos, conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Asimismo, ha escrito innumerables artículos sobre la comunicación en prestigiosas revistas colombianas e internacionales. Por todo esto, Martín Barbero es actualmente uno de los teóricos más reconocidos y respetados en el campo de la comunicación a nivel mundial y será homenajeado en esta jornada del encuentro académico de AFACOM. Iniciamos entonces con un video. Filósofo y doctor en filosofía, graduado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con un posgrado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Como profesor fue el pionero en vincular los estudios semióticos en las facultades de comunicación, con lo cual cambió la forma de abordar la investigación de esta disciplina al sacarla de la exclusividad de los medios masivos para abordarla a partir de la cotidianidad de las personas, a partir de la investigación basada en la observación y la descripción. Aquí apareció lo que yo esperaba de América Latina. Me dejaron hacer lo que quisiera. Es decir, no solo me nombraron profesor, sino que se pusieron a estudiar conmigo para que abriéramos un área de investigación. Y yo propuse entonces que fueran 12 meses de lingüística, 2 de semiótica y 2 de estética. Y ahí quedó esa área que me abrió la posibilidad de investigar no los medios, sino los procesos de comunicación en las plazas de mercado, en los cementerios. Y esta forma de pensar le permitió convertirse en un referente constante para los nuevos comunicadores no solo de Colombia, sino también de América Latina y, por qué no, del mundo. Gracias a sus trabajos investigativos, logró recorrer como profesor invitado universidades como la Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King's College de Londres, Puerto Rico, Buenos Aires y muchas más. Los viejos conocimos una palabra que era vocación. Y lo que decía yo anoche, yo me siento que nací para maestro de escuela. O sea, por eso me lo paso muy bien. Cuando hago conferencias o hago clase, porque realmente estoy haciendo lo que realmente yo quiero hacer en la vida. Español de nacimiento y colombiano por arraigo, en el 2003 obtuvo la nacionalidad colombiana y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, así como la Universidad de la República de Uruguay. Ha sido presidente de la ALAIC, miembro del Comité Consultivo de FELAFAX y es miembro activo del Comité Científico Infoamérica. La frase con la que yo agradecí cuando me dieron la nacionalidad colombiana en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue dando gracias a instituciones, a personas, y al final le di gracias a Colombia por haberme hecho latinoamericano. Apasionado cineasta, Barbero siempre visibilizó a América Latina
como el lugar que ofrece la oportunidad de poder innovar en la investigación de la comunicación y los demás actores que intervienen en ella. En este contexto, encontró en Cali el lugar ideal para centrar su investigación con los jóvenes universitarios, donde sus principales aristas a describir fueron el cine y la música. Esa profundización fue determinante en gran parte de su obra y el puntapié inicial en la concepción del comunicador latinoamericano. Ellos me preguntaron que por qué yo me volví a Colombia teniendo posibilidades de quedarme en Europa. Y yo les dije, porque allí dice que los europeos los descubrieron, pero allí siguen descubriendo y sobre todo siguen inventando. O sea, allá se pueden inventar cosas. Jesús Martín Barbero reúne un importante número de libros e investigaciones, sin mencionar sus innumerables textos, ponencias, charlas, ensayos, prólogos, artículos, cartografías, reseñas y demás producción académica, siempre encaminada a reforzar la investigación descriptiva de la cotidianidad. Hablar de Jesús Martín Barbero no es tarea fácil. Es tan importante hablar de su concepción investigativa como de sus productos académicos, de su vocación docente, de su pasión por el cine y la música, de su arraigo por América Latina. Lo que sí no es nada difícil de reconocer es el gran aporte que este filósofo le ha dado a las facultades de comunicación social de Latinoamérica. Jesús Martín Barbero es, pues, una de esas personas que merece todos los reconocimientos posibles. Pues un libre pensador, un apasionado profesor, un perseverante investigador, un consumado cineasta y un gran ser humano no es fácil de encontrar en medio de una sociedad de mediaciones, cultura, medios masivos, discursos, interacciones y contradicciones. Aquí hay una transformación radical. Vale más el conocimiento que la materia prima. Vale más el conocimiento que miles de músculos moviendo máquinas. Vale más. Hoy queremos decirle gracias, maestro, porque sin su dedicación, entrega y apoyo, el camino no hubiera sido tan productivo. Sabemos que en sus libros quedará el acompañamiento permanente, que en su amor por la comunicación centraremos toda la motivación para seguirle aprendiendo. Juan Carlos Velázquez, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien es el secretario de la Asamblea de AFACON. Buenas tardes, hago lectura del pergamino en la tarde de hoy. AFACON, Facultades para Comunicar, acuerdo número 001 de 2014, por el cual se le confiere un reconocimiento al doctor Jesús Martín Barbero. La Asociación Colombiana de Programas y Facultades de Comunicación, AFACON, considerando, primero, que el doctor Jesús Martín Barbero ha estado vinculado a la formación de comunicadores sociales por más de 50 años, tiempo que ha dedicado a trabajar de forma ardua para consolidar la profesión de comunicadores sociales y periodistas en nuestro país y en Latinoamérica. Segundo, que su compromiso por la formación de un ser humano integral ha orientado cada una de las acciones que hoy tiene como eje misional AFACON. Tercero, que las múltiples investigaciones, publicaciones y ponencias realizadas por el profesor Jesús Martín Barbero han sido rutas fundamentales en el desarrollo y fortalecimiento académico de los programas y facultades de comunicación del país. Cuarto, que dentro del plan de desarrollo de AFACON se encuentra como política el exaltar y el reconocer los aportes de profesores e investigadores a la formación de comunicadores sociales y periodistas. Acuerda, artículo primero, conferir mención de reconocimiento al doctor Jesús Martín Barbero por su excelsa labor académica, fundamental para la formación de comunicadores sociales y periodistas en nuestro país. Artículo segundo, hacer entrega de este reconocimiento al doctor Jesús Martín Barbero en acto público y concursarle copia de este acuerdo en nota de estilo. Comuníquese y cúmplase, dado en Cartagena a los 20 días del mes de marzo de 2014,
Firman presidente Rafael González Pardo, secretario Juan Carlos Velázquez. Buenas tardes para todos y todas. Para Facón es un orgullo realizar este homenaje a un colombiano quien con su vida y su obra intelectual ha trazado los caminos y las agendas para el andar en el campo de los estudios de la comunicación y la cultura latinoamericana. El maestro Jesús Martín Barbero no nos acompaña por motivos de salud, pero ha enviado un afectuoso mensaje a la asociación y a toda la comunidad académica colombiana que hoy le hace este reconocimiento. Asimismo, nos ha anexado el documento Colombia, una agenda de país en comunicación, para que lo demos a conocer entre los asistentes a este evento. Por lo tanto, he querido que mis palabras en su homenaje sean ante todas las suyas, que nos proponen acertadamente los mapas para los recorridos del diseño, la gestión y la investigación de la comunicación en Colombia. Por supuesto, no sin antes recordar que este cartógrafo mestizo que venía de la filosofía se hizo latinoamericano desde Colombia para dedicarse a proponer de manera audaz una nueva forma de pensar la comunicación. Como él dice, venía yo de la filosofía y por los caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación y de la heideggeriana morada del ser di con mis huesos en la choza favela de los hombres, construida en barro y cañas, pero con radiotransitores y antenas de televisión. Desde entonces trabajo aquí, en el campo de la mediación, de sus dispositivos de producción y sus rituales de consumo, sus aparatajes tecnológicos y sus puestas en espectáculo, sus códigos de montaje y reconocimiento. De ese trabajar aquí ha resultado una fecunda y generosa obra junto a distintas comunidades académicas a lo largo del ancho del país, con quienes ha construido una relación afectuosa y solidaria y ha acompañado hombro a hombro en sus procesos de fortalecimiento. En su vivencia de la realidad colombiana, ha sentido las transformaciones de su experiencia de la multitud de países que habitan en uno solo. Su vida académica en la fría Bogotá o en la Cali pachanguera le hace vivir un país de una cultura popular rica y creadora. Por eso se detiene a examinar las diversas manifestaciones de lo popular, de lo colombiano, en el mercado, en las plazas, en los cementerios, en la vida pública y en el intercambio de vecinos o en la recepción de telenovelas, para evidenciar que en el proceso de estudiar la comunicación y la cultura popular existe la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulan las preguntas para que en el trabajo de investigación pueda tener resonancia social. Es precisamente el paisaje tropical caleño, según él mismo, el verdadero lugar de reencarnación de mi filósofo en un estudioso de la comunicación y la cultura. Jesús Martín Barbero ha sido un visionario, un creador y un terco gestor. Su actividad pionera queda esculpida en el liderazgo y acompañamiento de obras fundamentales para Colombia y América Latina: la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación FELAFAX, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación ALAIC, del que fue su primer presidente. Y cómo no, cuando se realizó la creación de AFACON, insistió para que en sus estatutos quedara explícito el rechazo a su instrumentalización burocrática o a la política y su dedicación exclusiva a la cualificación académica de sus campos de estudios y al estímulo de la investigación, que es la tarea que estamos empeñados desde AFACON. Pero también fundó programas y escuelas de comunicación, diseñó currículos, propuso alianzas académicas estratégicas en educación superior o centros de investigación y hasta participó en la creación de un canal de televisión regional, como lo es Telepacífico. Ha sido un académico, no uno de esos que se suben a un pedestal, sino aquellos que escuchan con paciencia a sus interlocutores, toman nota, proponen diálogos desde abajo para construir desde la escuela autonomía y pensamiento propio. Esto lo ha convertido en un intelectual crítico y provocador, que ha retado la lógica instrumental de la política pública en comunicación, cultura y educación. Por eso ha interpelado aún desde el Congreso a políticos descreídos de la potencia política del diálogo con la academia. El profesor Jesús es ese caminante solidario, generoso, que acompaña proyectos en toda Colombia para que los maestros repiensen la comunicación en el aula, la creatividad en la escuela, la comunicación barrial, la fuerza creadora de la cultura popular, la capacidad innovadora de los jóvenes. Por eso nuestro homenaje es demasiado pequeño para la grandeza de quien nos ha propuesto siempre, en momentos de incertidumbre, en la tragedia colombiana, agendas de país, mapas nocturnos, cartografías para las azarosas navegaciones desde la academia en nuestra sociedad para poner este roto país a comunicar.
Y con este fin es que nos ha enviado el presente texto, del que le daré algunos fragmentos principales, puesto que el documento original, como él quiso, será enviado a sus correos. Colombia, una agenda de país en comunicación. Un fragmento del profesor Jesús Martín Barbero. Hablar de agenda de país y ponerle adjetivos significa asomarnos a él, con el mínimo de anteojeras posibles, aunque obviamente no podamos verlo sino mirándolo desde una situación y unas condiciones, la de universitarios, la de investigadores de las relaciones entre comunicación, cultura y política. Pero agenda sin adjetivos significa también que ella está hecha de materiales, en su sentido arquitectónico, con los que iría construyendo entre todos, esto es, ir haciendo agenda. Una agenda que ponga al país en nuestro calendario cotidiano, en el de la investigación y la docencia, y de ahí también que los escenarios seleccionados lo hayan sido en razón de ser decisivos en cuanto a encrucijadas de los muy diversos planos y niveles de la realidad del país con los hoy estratégicos, tanto globalizados como locales, procesos de comunicación. Como primer punto, el profesor Barbero plantea la guerra, los conflictos, las memorias y relatos. 3 son las zonas del conflicto más comunicativamente afectadas. 1, la capacidad de participación de los ciudadanos en la búsqueda de procedimientos y formas de asumir y negociar el conflicto colombianamente. 2, la capacidad de población más directamente afectada para saber en qué atenerse y cómo comportarse en sus relaciones con los diversos actores de la guerra. Y finalmente, el reforzamiento de polarización de posiciones ideológicas, haciendo inaludibles por uno las voces de los otros hasta el punto de que los actores en conflicto no parecieran compartir mínimamente el país por el que luchan y dicen defender. Alguien dirá, esa es una clave de toda guerra civil, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es acaso eso lo que tenemos en Colombia? Y si no es así, ¿qué hacen los medios polarizando sus imágenes en esa dirección? ¿A quién sirven con esa actuación sino los diversos señores de la guerra? Esa es la cuestión de fondo a la que remite la relación entre guerra y comunicación en Colombia. Martín Barbero sintetiza este primer eje de agenda en lo que él identifica como lo más específicamente comunicativo del escenario de la guerra, pues resulta doblemente estratégico, tanto lo que se juega en el análisis como en la construcción. Desde el análisis necesitamos hacernos cargo en serio, esto es, con investigaciones de largo aliento, del conjunto de los relatos de guerra, de los mediáticos, de los literoartísticos, puesto que las complicidades, las resistencias y las subversiones se presentan en todos ellos. En el otro plano, el de la construcción, se trata de asumir valorosa e innovadoramente la producción de relatos alternativos de nación que, basados con el conocimiento de los relatos de guerra, sean capaces tanto de desestabilizar los lenguajes audiovisuales y las escrituras digitales, en lo que esos lenguajes conservan aún de complicidad con las inercias y las autocensuras, como de aunar en diversas de las memorias con horizontes y puestas de futuro. Como segundo punto, las violencias y las imágenes en los medios. Barbero plantea que necesitamos pensar este país como el laboratorio sociocultural, en que lo ha convertido el entrecruce de los tráficos globalizados, de sus narcóticos, de armas y de blancas, de los irresueltos conflictos de su formación nacional. Pues Colombia no es el país más violento del mundo, como acostumbran a llamarlo las agencias transnacionales de información, sino el país en el que más visiblemente se entrecruzan las violencias y miedos del fin del segundo milenio con los del primero. Como tercer punto, el profesor Barbero plantea los desafíos de la sociedad de la información del país. ¿De qué estamos hablando cuando la sociedad de la información es referida a nuestro país?, plantea el maestro Barbero. Referido a los años 90, de lo que hablamos es de una ausencia casi completa de las políticas públicas, tanto en el ámbito de la implantación como de orientación de las nuevas TIC. Y después lo que encontramos es la proliferación de unas iniciativas públicas que siguen condicionadas por una concepción altamente instrumental. Esto es ni cultural ni ciudadana, impidiendo insertar las redes digitales en los planes nacionales de desarrollo nacional y en los contextos de democratización local. En segundo lugar, desde los gobiernos se siguen privilegiando los paquetes tecnológicos distribuidos y la menor adecuación a los diversos contextos rurales o urbanos, de desarrollo o de marginación,
por encima de aquellos servicios que mejor responden a las necesidades de las colectividades locales al potencializar su inclusión y creatividad, que son las que refuerzan los lazos comunitarios. Y como tercer elemento, la muy incipiente y aún escasa interacción de la escuela pública con los actuales desarrollos de las tecnologías digitales, que se ven lastrada por una concepción de esas tecnologías todavía fuerte ligadas a la idea de ayudas audiovisuales, es decir, incapaces de reconfigurar profundamente la escuela, tanto en sus modos de producción y circulación del conocimiento, como en el diseño de los nuevos mapas laborales y profesionales que el país está necesitando vitalmente. Como cuarto punto, plantea el maestro Barbero la educación, el más estratégico escenario del cambio. Y dice Barbero, 3 líneas de cambio que deberá afrontar la educación si no quiere verse marginada de los procesos que configuran las nuevas sociedades y convertida en marginadora de los profesionales que forma. La primera puede cifrarse en esta pregunta: ¿está en la educación, al menos la pública, escultando, pensando e investigando la complejidad de las relaciones entre los cambios del saber en la sociedad del conocimiento y los cambios del trabajo en una sociedad de mercado? La segunda, el papel de la educación puede ser únicamente el de analizar tendencias, las que ponen en el mercado y el desarrollo tecnológico en globalización socioeconómica y en la mundialización de la cultura para verse como adaptada a ellas. Tercero, como otra pregunta, ¿no debería la educación asumir como tarea propia, estructural y estratégica, hoy más que nunca, la de formular y diseñar proyectos sociales, la de pensar alternativas al modelo hegemónico del mercado y de la comunicación? Barbero no está postulando utopías suicidas, sino alternativas viables. Estas son capaces de negociar con algunos hechos inapelables, tanto en la sociedad del conocimiento como la del mercado, pero capaces también de arriesgarse a marginar social, cultural y políticamente, de arriesgarse a ser de veras socialmente creativas. Y tercera, la universidad no puede renunciar a poner en su agenda docente ciertos saberes indispensables, saberes posiblemente muy poco o nada rentables o funcionales al modelo de la sociedad hegemónica, pero saberes sin los cuales el trabajador profesional no podrá sobrevivir como sujeto humano en una sociedad de lucha a muerte por encontrar un nicho de trabajo. La educación va a tener que distinguir, sin oponerlos, entre saberes irrentables a saberes indispensables, pues desde la perspectiva Barbero es ahí la encrucijada de saberes donde se dirime el sentido y el futuro de nuestras escuelas y universidades, que se han dado a sí mismas explícitamente un proyecto social. Esto no solo es un oficio, el de enseñar, sino una vocación, la de formar ciudadanos. Como quinto punto, plantea el profesor Barbero las transformaciones de ciudad, entre las urbanías y las ciudadanías. Para pensar e investigar, hoy las relaciones entre ciudad y comunicación necesitan partir de una constatación básica. Lo que constituye la fuerza y la eficacia de la ciudad virtual no es el poder de las tecnologías en sí mismas, sino su capacidad de acelerar, de amplificar y profundizar tendencias estructurales de nuestra sociedad. Luego plantea la reconfiguración de las identidades y nuevas percepciones de lo nacional, como sexto punto. Hasta no hace muchos años el mapa cultural de nuestro país era de miles de comunidades culturalmente homogéneas, fuertemente homogéneas pero aisladas y dispersas, casi incomunicadas entre sí y muy débilmente vinculadas a la nación. Hoy el mapa cultural es otro, con mayor intensidad que en los otros países de América Latina. Colombia vive un desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad, que no es meramente cuantitativo, sino el indicio de la aparición de una trama cultural urbana heterogénea. Esto es formada por una enorme diversidad de identidades y sociabilidades, estilos de vivir, estructuras del sentir, modos del narrar, pero la trama fuerte y densamente comunicada y que desafía los marcos de referencia y comprensión forjados sobre la base de identidades nítidas, de arraigos fuertes, de deslindes claros. Aún las culturas más fuertemente locales atraviesan cambios que afectan a los modos de experimentar la pertenencia al territorio y las formas de vivir la identidad. Movimientos que desplazan las antiguas fronteras entre lo tradicional y lo moderno, lo local y lo extranjero. Se trata de un mapa con muchas poblaciones en medio camino entre su pueblo campesino y el barrio citadino, con pueblos donde las relaciones sociales ya no tienen la estabilidad ni la elementalidad de lo rural, y con barrios que son el ámbito donde sobreviven entremezcladas a utilitarismos feudales con la horizontalidad tejida en el rebusque y la informalidad urbana.
el suburbio, nuestros desmesurados barrios de invasión, Agua Blanca en Cali, Ciudad de Bolívar en Bogotá o las comunas nororientales en Medellín se han convertido en un lugar estratégico del reciclaje cultural, de la formación de una cultura de rebusque en la que se mezclan la complicidad delincuencial, las consolidaridades vecindales y lealtades a toda prueba, intercambios y exclusiones que hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta imposible sobrevivir en la ciudad, del mestizaje entre la violencia que se sufre y aquella otra que desde la que se resiste, intercambios entre las sonoridades étnicas y los ritmos urbanos del rock y el rap. Finalmente, plantea las mutaciones de la experiencia estética, en donde propone estudiar la profesionalización de los oficios y la consolidación de un mercado del arte, el eclecticismo y el transclasismo, expansión de los públicos, la recontextualización tanto de los modelos como de las tradiciones y la expansión de la dimensión estética más allá de la obra de arte. Con estas palabras y con la escultura que le quisimos entregar al profesor Barbero, que realizó el estudiante Guillermo Jaramillo, estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, de quinto semestre, hemos querido rendir un homenaje a la vigencia y pertinencia de la vida y obra de nuestro colega, amigo Jesús Martín Barbero, y le hacemos una exhortación para que nos siga acompañando en los logros de lo que él mismo sembró en sus 50 años de vida colombiana. Además de la memoria de este gran hombre, nos queda clara la tarea que nos ha señalado. En sus palabras, la tarea básica del intelectual es la de luchar contra el acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad, poniendo en contexto histórico profundidad y distancia crítica de lo que permite comprender y hacer. Comprender a los demás en el sentido y en el valor de las transformaciones que estamos viviendo, frente a la crisis de la conciencia pública y la pérdida del relieve social de ciertas figuras tradicionales del intelectual, es necesario que los comunicadores hagan relevo y conciencia de lo que en comunicación se juega de manera decisiva, la suerte de lo público, la supervivencia de la sociedad civil y de la democracia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al presidente de AFACOM por haber compartido los apartes del texto enviado por el maestro Martín Barbero, y ahora sí invitamos a Amparo Cadavid a que reciba y dé el mensaje que él ha enviado, con ella como su representante en esta ocasión. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Pues como se imaginarán, me siento muy honrada de que Jesús me haya designado para recibir esta noche este homenaje de AFACOM. Él pues no puede estar aquí porque le queda imposible viajar en estos días por razones de salud, como ustedes ya saben. Y pues en realidad será muy poco lo que yo pueda decir. Realmente el mensaje de Jesús Martín Barbero es el texto completo de lo que el presidente de AFACOM leyó ahora en los apartes. Es un texto que él ha escrito, que él ha venido escribiendo durante los últimos, por decirles, 7 u 8 años, que es una agenda de país en comunicación y que ha tenido varias versiones a lo largo de estos años, y digamos que esta última es la que él ha entregado como un mensaje esta noche en su gran preocupación por lo que debe ser el futuro, la orientación de los estudios de comunicación en Colombia y en América Latina. Yo realmente solamente quisiera subrayar algunas cosas, porque estoy segura que todos ustedes, los decanos, los profesores, los estudiantes, nuestros invitados que están aquí esta noche, pues conocen muy bien a Jesús Martín con su obra, con la incidencia que ha tenido. Hemos escuchado palabras anteriores, el video y seguramente muchas otras anteriores acerca de él. Yo he tenido digamos la dicha, porque la palabra es esa, la dicha de haberlo acompañado en los últimos 42 años que él ha vivido en Colombia. Fui su colega en la primera facultad de comunicación que hubo en el país, que fue la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se abrió en el año 72, perdón. Jesús, yo llegué en enero del año 73 a enseñar historia en esa universidad y él llegó en el mes de julio. Y desde ese momento hemos sido colegas, hemos sido amigos
y digamos, cada uno se ha desarrollado por su propio camino, pero yo con una gran influencia de él, y yo sé que él con gran influencia de todos nosotros, porque una de las características que tiene Jesús es que ha sido un intelectual, un académico que ha producido su obra en un profundo diálogo y con unos oídos muy abiertos a sus otros colegas, a sus compañeros, a sus estudiantes y sobre todo a los países, entre ellos Colombia. Entonces es un hombre que ha sabido, como les digo, prestar atención y ver lo que muchas veces otros no han podido ver. De toda su obra, yo quisiera resaltar esta noche algo muy corto, pero muy importante. En el año 73, cuando Jesús, como les acabo de decir, llegó a Colombia y se acababan de crear la primera facultad, que luego hubo otras dos en esa época, que fue la de la Javeriana y la de la Universidad de Antioquia. Llegó por primera vez, llegaron a Colombia los estudios de comunicación y llegaron los primeros, entre comillas, comunicadores sociales que venían formándose de las universidades norteamericanas y que trajeron con ellos toda esa conceptualización de lo que eran los estudios de comunicación con los que todos aprendimos y que hoy forman parte de la historia de la comunicación. Todo el trabajo, entre otros, de Wilbur Schramm y de Everett Rogers, ¿cierto?, que fueron como nuestros papás putativos de aquella época. Y esa era, digamos, el marco dentro del cual comenzaron a hacerse los estudios, comenzaron a formarse los primeros comunicadores, se comenzaron a hacer las primeras investigaciones. Cuando llegó Jesús, él venía de una experiencia completamente diferente. Él era un filósofo, como lo sabemos, de la Universidad de Lovaina en Bélgica, y tenía estudios de lingüística y semiología. Había sido alumno de Edgar Morin, y había sido alumno de Barthes, de Roland Barthes, y su mundo estaba muy metido dentro de la reflexión y en el sentido de la lingüística y la semiología. Cuando él llegó acá, y esto es algo que él lo ha dicho muchas veces en conversaciones, él desarrolló todos sus planteamientos acerca de la comunicación, por lo contrario que otros latinoamericanos, ya sea para desarrollar o para confrontar esos estudios de comunicación que llamamos la escuela norteamericana. Cuando él llegó acá, en este video que acabamos de ver y otros que se han hecho sobre él, él siempre insiste sobre cómo fue la observación que él hizo sobre las plazas de mercado versus los grandes supermercados superhigiénicos y asépticos, cuando él observaba las dinámicas sociales y culturales que sucedían en estos dos contextos tan distintos, que él comprendió las diferentes maneras en que la gente se comunica y los sentidos profundos que tiene esa interacción para construir las vidas, esas interacciones. Hay una anécdota muy interesante que él cuenta con frecuencia que se llama su escalofrío epistemológico, que es muy interesante y que hace parte también de su historia y de la historia de todos los que hemos venido trabajando con él como fuente. Y es que en Cali, durante unos meses, varias semanas, creo que hasta meses, José, si no me equivoco, tú estabas ahí meses, se pasó una película que se llamaba La Ley del Monte, que estuvo en cartelera de una manera inusual meses, y todos los profesores de la universidad, cuando él ya era director de la carrera, se comenzaban a preguntar, pero ¿qué pasa con esta película que no la quitan de cartelera y tiene muchísimo público? Entonces un convito de profesores liderados por él se fueron un día al matiné a ver qué era lo que tenía la película. Y se sentaron, así como estamos sentados esta tarde en este teatro, estaba lleno, pues no lleno, pero había gente como aquí posiblemente esta noche, comenzó la película y resulta que era una de estas películas mexicanas muy típicas, muy estereotipadoras de lo que es, o estereotipantes de lo que es el macho latino, el hombre en su caballote con su sombrerote y sus bigototes, haciendo una lid, bueno, por una mujer, en fin, en esta imagen que ha representado muy bien en otro campo Vicente Fernández. Pero era una película un poco como fuera de época, una película que
a los intelectuales y a los académicos los hacía reír. Entonces, bueno, ellos mirando la película comenzaron a reírse. Y de repente, la gente que estaba en el teatro, muy molesta por este mal comportamiento de los académicos, sin saber quiénes eran, comenzaron a regañarlos y a decirle, ¿cómo así que se ríe? Cállense, cállense, déjennos ver. Y dice Jesús que en ese momento él sintió el escalofrío epistemológico, porque dijo, wow, acá hay gente que tiene lágrima en el ojo, están completamente concentrados mirando esta película, y dice que el resto de la película él no miró la pantalla, sino miró la gente y vio lo que estaba pasando por las facciones, por la sensibilidad, por las mentalidades de estas personas, y comprendió a profundidad que la película que estaban viendo ellos no tenía nada que ver con la película que estaba viendo esta gente, que los observadores, los visitantes de la película, los que estaban allí en el cine. Esas son como dos puntos que han marcado el desarrollo de la obra de Jesús, son dos momentos existenciales de su vida que por su observación y por su formación le permitieron comenzar a comprender y a desarrollar lo que ha sido su trabajo durante estos 40 años. Y lo interesante y por lo cual yo quisiera, he querido esta noche traerlos a cuento y subrayarlos, es porque realmente ese concepto de comunicación como algo que pasa entre la gente con un profundo significado, que construye la sociedad y que por lo tanto está impregnada de cultura, de sentido, de significado, de arraigo, de identidad. También los medios como esos instrumentos que hoy hay que cuestionarnos, él mismo se lo está cuestionando, que no están transmitiendo lo mismo para todos porque hay unas mediaciones culturales profundas. Es lo que creo que los académicos de hoy en día consideramos que ha sido el gran aporte de los, digamos, la ruptura y el gran aporte de Jesús, y que yo espero, como su colega, su amiga de muchos años, que haya hecho mella en nuestras facultades y que para nuestros estudiantes y para nuestros profesores esto no sea algo extraño, sino por lo contrario, que sea parte de ese desarrollo del conocimiento, de ese desarrollo teórico, de esa manera de comprendernos a nosotros como educadores en el campo de la comunicación, que es de obligado paso y que es de lo que nos sentimos orgullosos que se ha generado en este continente y que se ha generado en este país. Entonces, pues yo quiero darle las gracias a estas personas que se quedaron hasta esta hora para hacerle un homenaje a Jesús. Estoy segura que Él está encantado nuevamente de tener este contacto y este reconocimiento que no solamente habla de Él, sino que habla de todos nosotros, de todos aquellos que hemos tenido ojos para verlo, hemos tenido corazón para comprenderlo, para quererlo, como he escuchado en las anteriores presentaciones, y que hoy realmente nos estamos beneficiando. Entonces les agradezco mucho a los presentes y a FACOM por este homenaje en nombre de él. Estoy segura que eso es lo que él hubiera querido decir si estuviera acá, y bueno, pues que tengan muy buenas noches.